Bueno, estamos en contacto con la coordinadora de la Comisión Nacional de Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. Ella es Perla Prigozhin o Prigozhin, me va a ratificar o a rectificar. Perla, Miriam Arancibia, Silvia Fernández y Julio Rudman, te damos la bienvenida a El Candil en Radio Nacional Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me encanta corregir a los hombres, así que digo Prigozhin. Muy bien. Era Me mi encanta, Perla, lo que acabas de decir. Era mi primera intención, Prigozhin, Bueno. pero yo por las dudas di la opción. Muy bien. Bueno, el tema está en la agenda y hay, como vos sabrás, dos posiciones, por lo menos dos posiciones al respecto. Hemos hablado con la dirigente sindical de AMAR, con Elena Reinaga, sí, que se opone firmemente a esta medida del gobierno nacional, y hay, por supuesto, con una funcionaria de aquí de Mendoza, de la Secretaría de Derechos Humanos de Mendoza, que al contrario apoya, la doctora Marina Abraham. La doctora Abraham. A ver, te planteo, Perla, la principal de las objeciones de Elena Reinaga, sí, o dos de las objeciones. Una, que atenta contra el trabajo de muchas de sus compañeras, y la otra, que no fueron escuchadas, que ellas pidieron participar de la elaboración de este decreto, de esta medida. Bueno, en principio a mí me gustaría que distingamos, porque son distintas cosas. Sí. Supongamos que tenemos en cuenta que fuese cierto que no fueron escuchadas las compañeras meretrices. Sí. Bueno, en todo caso es una opción o un derecho del Ejecutivo, porque no son las únicas meretrices de la Argentina. De hecho, ha habido manifestaciones de otras que están absolutamente a favor de la prohibición que establece el decreto 936, con lo cual no sé si puntualmente no han sido convocadas ellas, pero otras meretrices han sido escuchadas, y en diarios nacionales han salido notas en donde se congratulan del dictado del decreto. Entonces, supongamos que en el peor de los casos estamos frente a una desprolijidad por no haber convocado, si esto es así, que no voy a poner en duda su palabra, por no haber convocado a las meretrices de la CTA Nacional, supongamos. Ahora, distinto es lo de la limitación de la fuente de trabajo, porque para eso tendríamos que entrar en un largo, viejo e internacional debate sobre si la prostitución es trabajo o es una explotación, que no solamente cruza el debate en la Argentina. España hace rato que se lo viene dando, y entonces mientras escuchamos argumentos a favor y en contra, como recién decías que también lo hay respecto de la prohibición, porque están quienes dicen es un trabajo porque las mujeres mayores de edad, en tanto no sean explotadas, tienen derecho a disponer de su cuerpo. Cierto, digo yo, es verdad, es un trabajo. Después, quienes se dedican a la investigación de los temas dicen, momento, Prigozhin, momento, porque el 95% de las prostitutas se inicia en ese camino siendo menores de edad, con lo cual podríamos objetar desde lo jurídico la libertad que se tiene para elegir algo cuando uno está en un proceso formativo, y normalmente por cuestiones de miseria. Y allí, entonces, como mínimo, tendríamos que plantearnos fuertemente la responsabilidad estatal, que debe crear posibilidades de inserción para que las muchachitas no recurran a la prostitución como única herramienta para poder sobrevivir. Pero entonces yo me cuestiono si esto es un trabajo. Y en todo caso, cuando a nosotras que gestionamos coyunturalmente en este momento, ¿no? Nos dicen reglamenten, regulen la prostitución, es decir, establezcan cuándo sí, cuándo no, cómo con la libreta, cómo. Yo no puedo evitar pensarme como integrante de un Estado proxeneta, pero es mi caso, pienso, yo voy a gestionar o gestiono en un Estado que, en lugar de combatir
las causas que disparan la prostitución, la reglamenta la prostitución. Y la verdad que Perla Prigozhin, tal vez por eso la presidenta haya decidido que esté, porque está en una línea similar. Este no es un decreto que prohíbe, porque no somos necias, implica todo este debate, implica un cambio cultural profundo, implica que nosotras, Estado, y nosotros, Estado nacional, provincial, municipal, nos hagamos cargo de las situaciones de exclusión más fuertemente de lo que venimos haciéndolo. Perla, sí, tú... te escucho muy de lejos. A ver si arregla María. ¿Está mejor ahora? A ver, dale. Preguntaba que tu labor como coordinadora de la Comisión Nacional, sí. Evidentemente este tema está íntimamente ligado a la violencia de género, porque estamos hablando de explotación. Sin duda, sin duda. La prostitución, ni hablar de la trata, claro. Son aspectos fuertísimos de la violencia de género. Sigo de alguna manera... Perdón. Sigo de alguna manera dialogando con la dirigente de la CTA, de las meretrices. Ella decía que había muchas de estas mujeres, y cuando digo muchas lo digo así ambiguamente, porque el tema del número no hace al fondo de la cuestión. Es decir, estamos partiendo de la base de una de las consignas centrales de las organizaciones femeninas o feministas, que dicen: nadie nace para puta, ninguna mujer nace para... Nadie nace puta. Nadie nace puta. Bueno, es decir, ¿cuáles son y cómo son las sanciones que se estudian y que se ponen en práctica para evitar la violencia de género en estos casos, en los casos de explotación sexual, antes, durante y después del decreto? Mira, te comento que la comisión yo asumí el día 9 de marzo. ¿Tengo 5 minutos para hacer historia? Sí. Tenés 5 minutos, sí. La miércoles, gracias. En total. Entonces tengo que hacer futuro también. Bueno, dale. Es más, ya te quedan 4, mira. La miércoles. Bueno, me apuro. En el año 2009 se sancionó la ley que establece distintos tipos y modalidades de violencias, y es una ley de construcción de ciudadanía que dice: muchachas argentinas o que están en el país, ustedes tienen derecho a una vida sin violencias. El paso siguiente fue reglamentar esta ley, porque no se puede evitar pensar a la gestión en términos de proceso, y después de la reglamentación surge la necesidad cierta de poner sanciones en una sociedad que acata la norma por convencimiento social, y para eso, para que exista convicción, tiene que haber mucha claridad de qué es lo que se debe y qué es lo que culturalmente se reprocha. Con lo cual la sanción ocupa un rol muy fuerte, y más en un gobierno que ha hecho de la política de los derechos humanos una cuestión de Estado.